Bon dia a tothom. Abans ho comentava amb l'entrenador que quan el vaig fitxar va ser una roda de premsa multitudinària i aquesta també és un bon senyal. Ho faré en català i si em permeteu després de tenir algun dubte o alguna pregunta i algú necessita que parli en castellà doncs també ho faré, d'acord? Abans de començar donar la benvinguda a tothom i gràcies per estar aquí. Deixeu-me explicar una petita història abans per començar. El dia que em vaig retirar de la mateixa sala de premsa vaig entendre el que era acabar una etapa de la meva carrera esportiva. Fins llavors em pensava que tot en el temps era perdurable i que no acabava res. Aquell any vaig entendre que no hi ha res indefinit, que no hi ha res perdurable indeterminadament en el temps i que tot té un principi i un fi. I que la vida està tot això, d'obrir etapes i de tancar etapes. I crec que les etapes s'han de tancar el millor possible. I estem davant d'una etapa que va començar fa 5 anys, que per cert va començar amb moltes dubtes, i no per part nostra, i que també he de reconèixer que la gent té mèrit d'haver canviat aquestes dubtes per un suport incondicional cap a aquest equip. No només és mèrit de l'entrenador que avui marxa, sinó que també és mèrit de tots els jugadors que han estat aquí, compromesos, involucrats, de la directiva, dels consellers i també de la gent que ha estat al club. A partir d'aquí, volia estar molt agraïdo amb aquesta roda de premsa per agrair-li públicament l'esforç, l'entrega que ha fet de nosaltres, el compromís i també l'èxit que ha assolit. No ell sol com deia, sinó tot el club. Però ell com a màxim referent del tema esportiu, evidentment que sí. Llavors res, desitjar-li públicament tota la sort del món amb els nous projectes que tingui, si en té algun, i també personalment donar-li tota la sort del món. Però amb tot això, la vida de la penya ha sigut així, sempre, fa 80 anys que ha sigut així, que els nostres cicles són més llargs que d'altres, doneu de compte, i no us ho prengueu malament, que nosaltres no tenim un ressò mediàtic com tenen altres equips que juguen la mateixa nostra competició, no tenim un pressupost elevat com altres equips que juguen a la nostra competició i que encara i així a vegades els guanyem. Això és tremendo, és fantàstic. Ser de la penya em sent, com a president, un orgull tremendo, no? I sé que la gent de la penya això ho entén i per això som diferents i per això la gent de la penya està tan compromesa amb nosaltres. Dic la gent i la gent del públic, no? La gent de Badalona. I com deia, com aquesta vida tanquem cicles i obrim altres, a meva esquerra tinc el Cico Alonso, que serà el nou entrenador de joventut. També obrirem una nova etapa plena d'il·lusió, on té tot el nostre suport i on treballarem conjuntament, si fa falta, més que abans. I n'hem treballat molt, no? Perquè el club s'ho mereix i perquè no podria ser d'una altra manera. I perquè ha sigut així sempre i sempre serà així. Res més. Jo crec que li passaré la paraula a l'Aito per dir el que haig de dir. Després, si teniu preguntes, doncs us les respondré o us les respondré. Moltes gràcies. Bueno, primero quiero empezar dando las gracias al presidente de Villacampa, y a su junta directiva y al director técnico de Villacampa por haber confiado en mí hace 5 años cuando no tenía la publicidad que tengo ahora. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, también agradecer tanto a los directivos como al equipo técnico como a los jugadores el haber trabajado en equipo, que es realmente pues la clave de que el Juventud haya estado pues cada vez mejor, ¿no? Hemos trabajado, yo creo que muy bien el equipo todos unidos desde la directiva hasta el último del club, ¿no? Y yo creo que esa es una máxima que siempre es muy importante, aunque a la mayoría de la gente pues muy dada a considerar que
interindividual, que hay un jugador que es el que es la clave y la referencia, y que hay un entrenador o que hay un presidente. La clave siempre en un equipo es el propio equipo, y el saber trabajar todos juntos es lo que da más posibilidades de éxito, que creo que esta fase segunda de Juventud mía pues ha sido claramente un éxito, ¿no? Y sin saber estar todos en equipo trabajando juntos no hubiese podido ser. En cuanto a la no continuidad mía, creo que era mejor. Lo mejor para mí, lo mejor para el club. Creo que siguiendo la máxima que también sigo siempre, ¿no? Que es el intentar que sacar el máximo rendimiento, pero al mismo tiempo también procurar formar y ayudar a formar, tanto a jugadores como técnicos, pues creo que el equipo pues queda perfectamente preparado para afrontar el futuro, que posiblemente será difícil, pero confío que bueno, ¿no? Y en ese sentido, pues lógicamente también estoy muy contento de que esa continuidad pueda ser desde el punto de vista organizativo por parte de la bibliografía Casanova, que muchas veces pues no sale mediáticamente nada, pero que desde el punto de vista de organización del primer equipo y en relación con el club, pues es muy importante, pues ha estado formándose todo este tiempo y rindiendo. Y pues claro, lógicamente también del resto del equipo técnico, encabezado lógicamente por Sito, que ha sido un hallazgo para el baloncesto y un hallazgo para el club, y también ha recibido estupendamente, y además pues yo considero perfectamente preparado para llevar las riendas del Juventud del futuro. Entonces yo me alegro ahora mismo el haber podido probar con el Juventud y haber sido hasta este momento el entrenador que más años ha estado al frente del equipo, y espero que en el futuro pues, pueda hacer este proceso. Tengo un libro aquí, yo voy a poner aquí. De la Peña podría tener alguna cosa que ver con la posible salida de Pepo Hernández de la selección. ¿Hay algo de cierto en eso? Ahora, mi salida de la Peña es porque creo que es lo mejor en estos momentos pensando en la Peña. Y en estos momentos solamente tengo mi cabeza a la Peña. Es decir, que lo que tiene que pasar en el futuro, pues no sé lo que va a ser, no tengo ni la menor idea. Pero para nada obedece a ninguna otra cosa que el pensar que era un buen momento para Sí, una cosa per l'Aida i una cosa per l'Aida. Dius que era el millor moment, creus que s'havia disputat el sostre que podia amb la Penya, i l'altre, el Sito, que volia escoltar també les primeres valoracions del nou tècnic, com enfronta aquesta nova etapa de la Penya. Bien, yo creo que la verdad es que lo hemos hecho muy bien. Y que no hayamos terminado bien esta temporada, tampoco hemos terminado muy mal, porque hemos conseguido la mejor clasificación de los últimos no sé cuántos años en el global de la Liga CB, pero creo que lo hemos hecho muy bien, y el techo pues nunca se sabe dónde está, ¿no? Porque realmente pues teniendo en cuenta las dificultades que hay ahora mismo, pero nunca se sabe en el futuro pues las dificultades cuáles van a ser. Lo que sí creo es que en este momento, para seguir teniendo los pies en el suelo, pues es muy importante para la juventud, pues una cosa que podría ayudar era que yo lo continuase. Bueno, yo ya que tengo